torturado. De descargas eléctricas. Tan eléctrica permanentemente las 24. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, no está, no está. Soy Delfina Gullo y acá estuvieron secuestrados mi bisabuela Ángela María y mi tío Jorge Gullo. Me llamo Nora Irma Morales de Cortiñas. ¿Llegaste a conocer a mi bisabuela? Sí, llegué a conocerla, la quiero en el recuerdo porque fue una gran luchadora y defendió a su hijo que era preso político con un amor muy profundo. Los compañeros, compañeras que pasamos por acá éramos militantes políticos. O sea, teníamos un compromiso y un proyecto. El auto que me llevan no paraba, o sea, no paraba en ningún lado, o sea, que tenían como vía libre. Digo, bueno, acá me llevan a alguna playa, a algún lado y me fusilan. Ahí me bajan del auto, alguien me da una trompada que casi me desmayo y me bajan a un lugar que resultó ser el sótano. Alcanzo a mirar así con la capucha y veo que decía Avenida de la Felicidad. O sea que ahí era la sala de espera para la tortura. Y aquí fue a donde nos trasladaron, cuando mi mamá todavía estaba embarazada de mí, iba a empezar con mi trabajo de parto para que yo naciera. Estuvimos en esta habitación y después de mi nacimiento, según pude reconstruir, según pude saber, 3 días pasé con ella en este lugar. Me parece que mantener este espacio es mantener viva la memoria. Es un fuerte dolor cada vez que venimos, pero creo que es un compromiso estar acá. También es una manera de traer al presente a todos los compañeros y compañeras que no están. Y a veces pienso que de tanto repetirlos y repetirlos, los sobrevivimos. Y van a sobrevivir siempre en el corazón, en la vida de todos los que estamos vivos, ¿no? Todo el mundo tiene que saber, tiene la necesidad de saber y la responsabilidad de saber qué es lo que sucedió, por lo menos en nuestro país, para que en otros países no se pueda repetir esta historia. Que hay algo que dicen mi abuela y también las abuelas, que un pueblo que no tiene memoria está condenado a cometer los mismos errores. De tanto repetir, sobrevivir, de tanto repetir. Él es Eduardo Josami. Gracias, querido Eduardo. Bueno, ahí finalmente la UNESCO ha determinado que ese espacio que tuvo todo el contraste del dolor, la muerte, la violencia, se convierta en un patrimonio de todos, de la humanidad. Sí, una decisión importantísima. Son muy pocos los espacios que tienen esa categoría de reconocimiento de la UNESCO y en realidad si uno revisa esa lista se encuentra con los grandes crímenes contra la humanidad, los hechos más horrorosos del siglo XX. Ahí está Auschwitz, está el apartheid sudafricano. ¿Qué cosa la condición humana, no? No tolerar al otro porque no piensa o no creo o no tiene el mismo derecho a vivir como yo. ¡Qué bárbaro! Esto de sacarme de encima al otro. Y en la Argentina una figura que es el desaparecido. Sí, una figura que reconocida en todo el mundo, asociada con la Argentina, porque se dice en español en casi todas partes, desaparecido. Y eso fue un... No missing. Missing también inglés, se dice, pero ¿no? digo, la caracterización es desaparecido. Desaparecido. Y durante mucho tiempo eso fue otro de los temas que nos hacían pelear contra la impunidad. Es decir, que en el mundo se asociara a la Argentina con las cosas más horribles en última instancia. Porque en realidad cuando lo pensaron era para eso, era para ser impunes. Exactamente. Ahí veo lo que fue la Escuela de Mecánica. Vos tuviste una responsabilidad en la reconstrucción de la democracia de esos espacios. Contanos. Sí, yo fui director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti desde que se creó en el comienzo del 2008 hasta que asumió Mauricio Macri y bueno,
Que te entre corrieron. tantas otras cosas. Tal cual. ¿Y cómo vos sabés de qué se trata? Tenés compañeros y compañeras que todavía seguís buscando, o seguimos todos buscando, pero pensar en la vida, en la contracultura, desde otro lado, ¿cómo fue tu trabajo ahí? Bueno, fue una experiencia muy tensionante y al mismo tiempo muy rica, uno se sentía haciendo algo muy valioso y por eso sentía que había que comprometerse cada vez más con la tarea. Yo además tenía, además de que todos pasamos por las cárceles de la dictadura, mi compañera de entonces y de hoy es sobreviviente de la ESMA. Así que estar trabajando ahí era algo ya todavía más difícil, pero también era como una especie de desquite, ¿no? Es decir, Una revancha. Una revancha. Una revancha. ¿Cómo, y qué opinás de aquellos que incluso quieren ser presidentes o lo que fueron o vicepresidentes y el negacionismo forma parte de su ideario? Y me parece peligrosísimo. Peligroso. Sí, muy peligroso porque en realidad ya hemos visto, hemos tenido una experiencia tremenda en la Argentina hace más de un año con el atentado a la vicepresidencia, que los discursos de odio terminan en actos de odio o en intentos como este que afortunadamente no pudo concretarse. Entonces, que se naturalice esto, es decir, es difícil porque la democracia también implica libertad de expresión, eso no cabe ninguna duda. Claro, entonces nosotros yo no estoy pidiendo que no la dejen ser candidata a la señora Villarroel, porque lo que me preocupa no es que haya candidata, sino que todavía haya gente en la Argentina que escuche a esa candidata. Entonces tenemos que librar una lucha de ideas importante, consecuente, permanente para modificar eso. Pero por otro lado, sabemos que los negadores de la democracia son, están cuestionando los principios básicos de la convivencia, de la Constitución Nacional. Y Bueno, recién me contaba y sabemos, Adriana Meyer, y recordamos que en el juicio a Echecolás, el enorme represor y asesino, cuando López, hoy desaparecido, lo indica, lo señala, ese hombre nunca llega a su casa y en el camino se perdió. Y en la agenda de Echecolás figura el nombre de Villarroel. sí. Estamos complicados. Y la explicación que dio los otros días es absolutamente increíble, ¿no? El debate. Lo mismo que sus explicaciones de que fue a hablar con Videla porque quería investigar, cuando eso era Es una mentira. obviamente. Pero bueno, eso es, nos está mostrando cuánto todavía tenemos que trabajar para que la vigencia de los derechos humanos en la Argentina sea cada vez más extendida. Si nosotros pensamos que en un momento se pudo creer que todo eso iba a quedar impune, Claro. y vemos lo que hemos avanzado en estos años, tenemos que estar satisfechos, pero al mismo tiempo hay una reflexión que siempre decimos desde el Movimiento de Derechos Humanos, y es que todos los días hay que seguir avanzando porque si no se retrocede, porque uno no puede decir, bueno, ya conseguimos la justicia, estamos... Uno siempre tiene que caminar. Siempre Bueno, eso ya- lo enseñaron también las madres y las abuelas, ¿no? Y Uno lo- le y lo decía, lo "Pero ustedes anunciaron lo con que su hacen, ejemplo". pegan la vuelta. No, nosotros no pegamos la vuelta, nosotros marchamos. Me acuerdo siempre de esa frase. Bueno, y eso es lo que me parece que hace que el reconocimiento internacional que se le ha dado al espacio de la ESMA tenga un sentido mayor, si cabe. ¿Te acuerdas las primeras cosas que hiciste? Cuando tuviste la responsabilidad del Centro Cultural Conti. Sí, me acuerdo un ¿Por acto. dónde empezaste? Bueno, la mayor dificultad era en un principio encontrar un consenso en el conjunto de los organismos de derechos humanos Ah, mira. y en relación también con los familiares, porque en un primer momento había una idea de que ese espacio de la ESMA era un espacio, trágico, obviamente, había habido miles de muertes,
y de torturas. ¿Cómo reconvertirse ese espacio? Claro. Y entonces algunos decían, bueno, esto es un espacio de recogimiento, acá no hay que traer música, no hay que hacer ruido. Claro. Y nosotros teníamos precisamente la tarea desde el Centro Cultural de llenar de vida eso. Claro. Entonces vida es cultura, es música, es presencia de mucha gente. Y así fue. Y así fue, y creo que tal vez ese sea el, no quiero decir el triunfo, sería algo soberbio, pero el logro más importante. Esa es la palabra. Que nosotros bueno, ahora obtuvimos. Hablando de historias vinculantes o vinculadas, en el patio está el avión, el trágico avión, el brutal avión. El avión es un avión, pero desde ese avión se arrojaron a las aguas, a las monjas, a las madres y tantos otros. Y quedó como un sin más. Hubo una discusión, un debate. ¿Lo traemos o no lo traemos? ¿Lo ponemos en el patio o no lo ponemos en el patio? Es todo un tema este. Sí. Y hay que ser cuidadoso y respetar todas las opiniones. Naturalmente. Porque es cierto que traer el avión significa hacer mucho más presente, mucho más evidente. Es toda una representación. Claro, el monstruoso crimen que se cometió. Entonces, desde el punto de vista del mejor conocimiento de lo que significó el terrorismo de Estado y la dictadura, es muy importante. Pero por otro lado, si hay algún familiar que siente, que se siente molesto, que tal vez no toleren esa presencia ahí tan ominosa, bueno, eso tenemos que reconocerlo, y yo creo que como la discusión anterior que decíamos acerca de qué se puede o no se puede hacer en los espacios de memoria, son cosas que, bueno, se va logrando un consenso en el tiempo. ¿Cuántos años estuviste preso? Yo estuve 8 años. ¿Sabías algún día en esos 8 años que ibas a salir en libertad o creías que en algún momento perdías más? Bueno, hubo un momento particularmente difícil que fue cuando estábamos en la cárcel de La Plata, en enero de 1977, tal vez el momento muy difícil, más duro de la represión de la dictadura, claro. Cuando en la cárcel, donde el régimen era muy de máxima seguridad, como decían, y con muchas vejaciones, digamos, pero de cualquier manera pensábamos que íbamos a sobrevivir. Yo, por ejemplo, tenía una sentencia judicial, se decía que no estaba desaparecido, pero sacaron a 2 compañeros de la cárcel y se inventaron un intento de fuga y los mataron, y en el mismo pabellón nuestro, 15 días después, sacaron otros 2. Entonces ese fue el momento más difícil. ¿Creías que el próximo eras vos? Sí. No, nosotros... ¿Qué cosa que el otro sea dueño de tu vida? Sí. ¿Vos te recibiste de abogado antes de ser detenido o después? No, antes. Es decir, eras el abogado que también sabía tus derechos y que lo ignoraron. Sí, para mostrar hasta qué punto era arbitrario todo en la dictadura. Yo estaba, como decía, había tenido un proceso judicial. Entonces, cuando empezaron a sacar de la cárcel compañeros para matarlos, pedimos hablar con los jueces. Y a mí me recibió el juez Rivarola, que me dijo, después de escucharme, me dijo, bueno, pero yo no puedo hacer nada porque en realidad la culpa la tienen ustedes, que son gente tan peligrosa. Yo le dije, bueno, pero yo no vengo a discutir con usted si soy más o menos peligroso. Si vos no, con un cuerpo totalmente lastimado porque habías pasado de todo ahí adentro. Entonces, y vos eras el peligroso. Y bueno, y esa es una idea que, por cierto que en otro contexto, y gracias a la democracia, pero hay gente que sigue pensando así, que no le preocupa, por ejemplo, las garantías de los presos, porque piensa que en última instancia la democracia o los derechos humanos no son sino para los que no delinquen, o para los que delinquen de otra manera y que tienen que ver, digamos, con el orden establecido en esta sociedad y con los grandes intereses, y a esos no
no ¿Qué tienen le dirías a problema. los nuevos pibes? La película 1985, que en estos días, que el Brandoni, que el Darín, qué sé yo, no voy a entrar tampoco en esos entretelones, pero ¿qué le diría? Quiero decir, porque muchos pibes descubrieron cómo hubo un juicio y pasó esto y pasó lo otro. Bueno, ¿qué le dirías vos, un hombre en primera persona, no solo por este patrimonio mundial de la UNESCO, sino desde la memoria a las nuevas generaciones, a los más pibes? ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero que es muy importante, muy estimulante, que la película haya tenido una repercusión tan grande y que los jóvenes la hayan visto en tal cantidad. Lo segundo, que ese es uno de los momentos más luminosos de la democracia argentina, el juicio a las juntas. Ya momentos más luminosos. Claro, porque después en este claroscuro que es siempre la lucha política y la lucha por la vigencia de la democracia, hubo otros momentos menos felices, obviamente, pero ahí se sembró una semilla y eso es el recuerdo que merece Alfonsín, que le reconozcamos, creo, independientemente de las diferencias políticas y de los avances y retrocesos. Esa decisión del juicio. Esa semilla del juicio de las juntas fructificó. Por supuesto que fructificó porque las madres, las abuelas, el movimiento de derechos humanos siguió peleando, si no hubiera quedado. Y también hay que ser justos porque hubo un gobierno que finalmente se hizo cargo de ese reclamo de los organismos de derechos humanos. Buena vida para vos como siempre, Eduardo. Gracias por estos momentos. Y vos no te vayas, estás en la televisión pública. Chao.